El día de hoy vamos a compartir una palabra. Vamos a abrir en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8. Vamos a ir en el versículo 18. ¿Okay? Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta tarde que nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos solicitar de tu ayuda y asistencia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo de Dios, papá, ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor. Abre nuestra mente, nuestros corazones, Señor. Padre, que tu palabra se haga viva, Señor, en nuestras vidas. Señor, silencia, Señor, toda voz de las tinieblas, toda voz contraria a tu reino, Señor. Y declaramos, Señor, tu reino sobre esta casa y sobre este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Eso, muy bien. Ahora aplaudieron más que esta mañana. Eso, así me gusta. ¿Ok? Habíamos estado hablando, ¿ok?, de estas palabras que va a decir el Señor, que es una de las palabras que me llamó la atención en esta madrugada cuando me despertaba, porque saben, Dios siempre tiene una palabra fresca para su iglesia. Por eso es que en el Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos, dice, te haré descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. ¿Ok? Y habíamos estado estudiando, antes de que el Señor mencione estas palabras, habíamos estado estudiando de la redención del ser humano, ¿ok? Ese rompimiento que va a haber en nuestra relación con el Señor desde el huerto del Edén, ¿ok? En el huerto del Edén, allí el ser humano perdió esa conexión con Dios el Padre. Y Dios el Padre trazó ese plan de salvación, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, para nuevamente volverse a conectar con nosotros, ¿ok? Y les había estado explicando el ejemplo de cuando nosotros viajamos a nuestro país, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, Minelli ella se separó de su familia, pero luego después, ¿qué pasó? Llegaron familiares, pero todavía está esperando a su hijo, ¿verdad? Y está con esa esperanza, y a lo mejor Kaylee y mis hermanos que están aquí están con esa esperanza de nuevamente volverse a reencontrar con sus familiares. Pues algo parecido ocurrió con el Señor en el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, hubo esa separación y el Señor estuvo con esa esperanza de nuevamente volverse a reencontrar con sus hijos. ¿Ok? Entonces habíamos tomado el ejemplo de un avión, ¿verdad? Uno va, compra el billete, y el billete, por ejemplo, yo cuando salía de mi país, tuve que ir a una agencia a comprar el billete. Y luego después me acerqué al aeropuerto, y en el aeropuerto, bueno, pasé primeramente por facturación, luego llegué a la chica que está ahí en la puerta del avión, revisando los tickets, ¿verdad? Y cuando llegaba allí pasábamos con los tickets, le entregábamos el ticket y nos decía pase, ¿verdad? Entonces, si tú vas, por ejemplo, al aeropuerto, en ese momento que llegas allí, tú no puedes comprarla, el billete. La chica, la auxiliar de ahí del aeropuerto te va a decir: a ver, enséñame su ticket. Tú no puedes llegar y decir: a ver, ¿cuánto cuesta el ticket? Le voy a pagar. No, dice: no, es que aquí ya no se compra el ticket. Ese ticket o ese billete, tú lo pagaste, te costó. Pues así Dios pagó ese billete por nosotros, ¿ok? Él pagó, ¿cómo? En la cruz. En la cruz Él pagó ese billete para ti, para que tú te puedas subir al avión, para que tú puedas nuevamente encontrarte con tu papá,
Entonces, el Señor te regala a ti ese billete o ese ticket. Ahora, les compartí y les decía, muchos cristianos o muchas personas han dicho, creo en Dios. Dios les ha dado el ticket, pero no han ido al aeropuerto a subirse al avión. Entonces, ese ticket significa la cruz, ¿ok? Luego habíamos dicho que tú te subes al avión y estás con esa esperanza nuevamente de volverte a encontrar con tus familiares. Vamos, ese avión es el cuerpo, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Jesucristo sería ese avión. Porque la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y solamente por Jesucristo es que nosotros nos conectamos nuevamente con Dios el Padre. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por el avión, por Jesucristo, que te va a llevar nuevamente hacia papá. Y luego habíamos dicho que el piloto es Dios el Espíritu Santo, el que conduce el avión. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando ya nos subimos al avión, ya estamos de camino hacia el reino de los cielos para encontrarnos nuevamente con nuestro papá. Esa es nuestra esperanza. Así que el día de hoy estamos subidos en ese avión. Y de repente en ese avión entran las azafatas, las auxiliares de vuelo y empiezan a dar instrucciones. Esas azafatas o esos auxiliares de vuelo son los ministros de Dios que empiezan a dar las instrucciones. Mire, por favor, abróchese el cinturón. Ahora va a despegar el avión. Cuando el avión despega aproximadamente alcanza unos 250 kilómetros por hora, 300 y empieza a volar. ¿Y qué es lo que ellos te dicen? Abróchese y no se levante. En el despegue usted no se levante. Primeramente que va muy rápido, se va a caer. Segundo que cuando se levante, igual se la va a pegar. Así que hasta nueva orden, nadie de aquí se levanta, dicen allí, ¿verdad? Cuando los auxiliares de vuelo. Entonces ellos también, porque empiezan ellos, ¿no? Y empieza el sonido de los motores. Y está ahí, y ellos están ahí gesticulando y te bajan esa máscara de oxígeno, ¿verdad? Y empieza el vuelo. Y a cristianos que se le dijeron, no se levanten, lo primero que hacen en el vuelo es levantarse. Hermano, perdone. No voy a perdonar. Te estás quitando el cinturón, te estás levantando. Hermano, no maldiga. No maldigan. Y la gente maldice. ¿Qué está haciendo? Quitándose el cinturón. Entonces, estamos como en ese vuelo, ¿ok? Nuevamente encontrarnos con papá. Desde el huerto del Edén habíamos perdido esa conexión. Dios traza ese plan de salvación. Y una de las cosas que me llama la atención es que la Biblia no dice que el pecado entró por Eva, sino que entró por Adán, el pecado. El diablo engaña a Eva y la Biblia dice que Adán nadie le engañó. Él voluntariamente comió del fruto. Podemos entender a Eva, ¿ok? Que fue engañada por Satanás. La Biblia dice que estaban ellos desnudos en el huerto del Edén. En el huerto del Edén estaban desnudos y no sentían vergüenza. Yo no sé si ustedes han visto los niños. Ellos se bañan desnudos, se cambian y no tienen vergüenza. Ahora tú coges a un niño de 3, ya a los 4 años ya empiezan a sentir un poquito de vergüenza, ¿no? Pero por ejemplo, mi niño cuando tenía 3 años, a veces salía desnudo al salón, ahí desnudo, sin nada. Y se paseaba ahí por la sala desnudo. No tenía vergüenza. Hace poco digo, voy a hacer la prueba a ver si ya siente vergüenza o no siente vergüenza. Y le digo, sal. No, papi, ponme algo. Y ya empieza a sentir vergüenza, ya empieza a darse de cuenta, ¿no? Y Alba ya mucho más. Pero una de las cosas que me llama la atención
en el huerto es que Eva es tentada. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán? A lo mejor estaba en sus labores Adán, ¿ok? Porque hay momentos donde tú estás solo, mejor dicho, la mayor parte de tu tiempo tú estás solo, estás sola. Pues aquí a veces sí nos reunimos con los hermanos y estamos acompañados, pero los momentos más importantes es cuando tú estás solo o cuando tú estás sola. Porque ahí es donde el diablo viene a tentarte y viene a hablarte y viene a susurrarte. Y viene a decirte, mira esto, mira lo otro, haz esto, haz lo otro, cuando estás solo. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en el desierto y Jesús estaba solo. Por eso las mayores tentaciones van a venir cuando estás solo, en la soledad. Pero también Dios mira y Dios está viendo a ver qué es lo que haces en ese momento que estás solo, que ya no te ve nadie, estás solo, pero si uno tiene temor de Dios y dice, no, Dios me ve. Y Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Y dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 8, verso 12. Vamos a leer ahí que dice Proverbios capítulo 8, verso 12. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso, una de las cosas que debemos de tener cuidado es cuando estamos solos. Porque cuando estamos solos, Eva estaba sola cuando fue tentada. Y cuando estás solo, sola es cuando vas a ser tentado y probado. ¿Ok? Proverbios 8, versículo 12. Mira qué dice ahí. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Dice, ¿qué dice verso 13? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Dice, y la boca perversa aborrezco. Dice, conmigo está el buen consejo, el juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a tener temor, una de las cosas que Dios empieza a darte es sabiduría. En esas pruebas que tú vas pasando en la soledad, porque quiero decirles algo, muchas de las personas, o yo mismo, cuando vivía en el mundo y estaba solo, las cosas que dice la Biblia que hacemos son vergonzosas. Y dice la Biblia, o mejor, dice la Biblia, que esas cosas, si la gente se entera. A ver, ¿cómo les explico esta parte? A ver. Hay muchas cosas que nosotros hicimos en el pasado, cuando vivíamos lejos de Dios, cuando no le conocíamos, que si las personas a nuestro alrededor se enteran, se nos caía la cara de vergüenza. Muchas cosas que hace el mundo y las hace escondidas, si se entera, se le caería la cara de vergüenza. Pero cuando Dios llega, te limpia de todo ese tipo de cosas. Tú empiezas a darte cuenta que tú no estás solo, que hay alguien que te está vigilando, que es tu papá, que aparte de que te ama, Él extiende su gracia y a pesar de lo que tú hiciste o hacías en soledad, Él luego no te condena, sino que Él con su amor va cambiando y transformando tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las cosas que la Biblia dice, Eva estaba sola y Jesús estaba solo en el desierto. ¿Ok? Jesús estaba solo en el desierto y me va a llamar la atención lo siguiente, que Jesús salió victorioso del desierto y nos da la clave porque el desierto también significa pruebas, ¿ok? Estoy pasando un desierto, a veces dicen las personas. Una de las claves para ir venciendo esos desiertos es ser lleno del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Jesús entró lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo me lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa la llenura de Dios, el Espíritu Santo? Ahora estamos en el vuelo, ¿ok? Estamos medio despegando.
Estamos recibiendo esas instrucciones que los auxiliares de vuelo nos dan, de camino hacia el reino de Dios, de camino para encontrarnos con nuestro papá. ¿Cómo yo me lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia que es la llenura del Espíritu Santo? La Biblia dice que la llenura del Espíritu Santo es cuando yo estoy lleno de su palabra. Por ejemplo, Hechos capítulo 6 nos habla de un varón que estaba lleno del Espíritu Santo, que es Esteban. Esteban, una de las características que podemos ver es que estaba lleno de la palabra. De repente Esteban dice que era un predicador, que él era un evangelista y se paraba a predicar la palabra de Dios. Y cuando lo vemos a Esteban antes de morir, él empieza a hablar desde Abraham, empieza a mencionar a Abraham y empieza a recitar las escrituras. Empieza a mencionar a Abraham, luego menciona a Isaac, Jacob, Moisés, el pueblo de Israel, en Egipto, en el desierto. Y dice que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Entonces, una de las claves que la Biblia nos da para esos desiertos, para esas pruebas que vamos a enfrentar, es llenarnos de su Santo Espíritu, llenarnos de su palabra, ¿ok? La Biblia dice lo siguiente la Biblia, porque la profecía no fue dejada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que la Biblia nos dice es que este libro no se escribió porque alguien haya querido, porque a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a escribir la Biblia. Sino que Dios el Padre, a Él le plació dejarnos su palabra, para que podamos entender, como dice el Señor le va a decir a sus discípulos, a ustedes les es manifestado conocer los secretos del reino de los cielos, o los misterios del reino de los cielos. Entonces, la profecía y la Biblia no se escribió por voluntad humana, sino que papá quiso que se escribiese para que el día de hoy la tengamos aquí y que fue escrita por medio del Espíritu Santo. Me parece que es en Segunda de Pedro, lo dice. A ver, vamos a ver ahí, Segunda de Pedro. Si no, apúntenlo, ¿ok? Apunten ahí, vayan y comprueben y a ver si a lo mejor el pastor me está aquí tomándome el pelo. Como me decía María, el día de ayer hablaba con María y me dice María, te voy a decir todos los libros del Antiguo Testamento. Digo, a ver, dale María, a ver. Segunda de Pedro, vamos a ver qué dice Segunda de Pedro, capítulo. A ver. Yo estoy en Juan. A ver, dice Segunda de Pedro. Vale, capítulo 1, verso 19. Dice, a ver, vamos a ver, verso 17, vamos a leer ahí, verso 17. ¿Qué dice ahí, verso 17? Segunda de Pedro. Dice, pues cuando él recibió de Dios el Padre honra, gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, lo que está diciendo ahí Pedro es, en su epístola, está diciendo, nosotros estuvimos ahí en el monte de la transfiguración, está relatando cuando tienen cuando Jesús se va a transfigurar, y dice, nosotros escuchamos, vimos lo que le ocurrió a Jesús, y escuchamos la voz del cielo que decía sobre él, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo y estábamos con él en el monte santo. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en vuestros corazones. Ok, un profeta puede venir y puede darte una profecía, te puede hablar. Y esta mañana nos profetizaban. Gloria a Dios. Lo único que va a hacer un profeta es confirmarte aquello que ya Dios te dijo. ¿Ok? Vuelvo a repetir.
Lo único que va a ser un profeta, por eso nosotros no tenemos que estar buscando profecías en la gente. Porque como me decía una vez un hermano, me dice, vienen a mí, me dice, ¿tiene una palabra para mí? ¿Tiene una palabra para mí? Sí, hermano, ya te di una palabra la semana pasada, otra palabra. Ve a la Biblia, ahí vas a encontrar una palabra. Porque podemos caer en el error de buscar una palabra en el hombre de Dios. Que sí, el hombre de Dios te va a dar una palabra. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? La palabra profética más segura. Y podemos caer en el error de movernos en una palabra profética que no fue dicha por Dios para mí. Les voy a dar un ejemplo. De repente, yo les he contado, bueno, algunos de aquí sí le he contado esta historia, pero otros no, ¿ok? Voy al dentista y resulta que el dentista era cristiano y me estaba poniendo ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama en Honduras frenillos? En mi país también se llaman así, frenillos. Voy, me pongo y resulta que el dentista cristiano. Entonces llego allí y el dentista empezaba a hablarme de Dios. Imagínense ahí con los aparatos y arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. Ahí cualquiera se arrepentía, ¿verdad? Con el taladro. Y sí, yo me arrepiento, pero por favor, suavito. Y empezaba él a hablarme de Dios y hablarme de Dios. ¿Sabes? Cuando hay un plan contigo y un propósito, siempre Dios te va a enviar gente. Y te va a decir, te envía a uno, te envía a otro. Me enviaban en el metro, estaba sentado tomándome una cerveza y llegaba un evangelista. Reconcíliate con Dios. Y yo ahí con la cerveza, pero yo no estoy peleado con Dios. Claro, una vez en la ignorancia no sabe, ¿verdad? Y me decía este evangelista, me decía, reconcíliate con Dios. Y luego se iba, luego a mi amigo, al hijo de Doris, le decía, dice, no, yo soy católico, apostólico y romano. Así que a mí déjame tranquilo, decía él. Así que yo soy católico. Como había una hermana que íbamos a evangelizar, decía, pero ustedes son católicos. Y ella decía, nosotros somos católicos, apostólicos, cristianos. Los católicos, apostólicos, romanos dependen de Roma. Nosotros dependemos de Cristo. Y la palabra católico es universal, ¿ok? ¿Qué es lo que significa católico? Católico, apostólico, nosotros somos católicos, apostólicos, cristianos. Y yo decía, oye, qué buena respuesta de esta mujer. Una mujer que ganaba almas. Ustedes no saben cómo ganaba almas esa mujer. Aprendí mucho de esta señora mayor. Tenía como 70 años. Y a quien iba le estaba predicando de Dios todo el rato. Cristo te ama. Y llegamos ahí, la gente pues enfadada. No queremos saber nada. Sí, pero Dios te ama. Y Dios te regaló esa cara. Dios te dio esos ojos bonitos que tienes. Y ya le sacaba una sonrisa. ¿Y saben qué pasaba? Terminaban orando. Y yo decía, qué bárbaro esta mujer. Y yo soy el líder de evangelismo. Usted mejor va a ser la líder. Usted va a ser la líder. ¿Sabes? Tú no eres líder porque tú sepas más. El día de hoy hay una carencia en el liderazgo, ¿ok? Sobre todo en el liderazgo de los varones. Esta mañana nos hablaba de un hombre. Madre mía. Me va a salir, no me quiero salir del tema. Voy a regresar. Me brinco y pasé del dentista. ¿Qué tiene que ver David con el dentista? Nada, pero bueno, déjenme que... Me revuelvo, ¿ok? Me vuelvo al tema otra vez porque... Recuérdenme del liderazgo, ¿ok? Entonces estaba ahí con el hombre y me predicaba y me hablaba. Y un día llego y digo, mire, doctor, me invitaron a una iglesia. Dice, ya llegué ahí a la iglesia, oraron por mí. Dice, qué bien. Dice, ¿y la chica que te acompaña quién es? Era mi esposa, ¿verdad? Y digo, es mi novia. Dice, ¿y tu novia también va a la iglesia? Le digo, no, ella es ortodoxa porque ella es rumana. Dice, no, dice la Biblia, en yugo desigual que uno no se puede unir.
Así que ya puedes ir dejando a tu novia. Imagínense cómo salía ahí del consultorio triste. Yo la veía a mi esposa y yo decía, ay, digo, Dios mío. Porque ya empecé a llegar a la iglesia, y llegué un par de veces a la iglesia y cuando llego ahí me da esta palabra este hombre, el dentista. Y yo salí triste y veía a mi novia y decía, pero yo estoy enamorado de ella. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y andaba ahí, ¿verdad? Con esa lucha. Y hasta que nuevamente pasó el mes, ya se me olvidó, yo seguía ahí con mi novia. Pero bueno, Dios, tú perdona este pecado, Señor. Llego al siguiente mes y le digo, a ver, doctor, a ver, usted ya me dejó con esto. Ay, ¿cómo hace un cristiano para casarse? Y dice, tú cuando llegues a tu iglesia ahí va a estar un profeta. Y dice, y cuando el profeta te diga, con la de amarillo, con esa te tienes que casar. Él te va a decir con quién tú te tienes que casar. La de amarillo, con esa te tienes que casar. Y si no me gusta, no, tú te tienes que casar con esa, porque ya lo dijo el profeta. Yo digo, madre mía, qué complicados son los cristianos a veces, ¿eh? Por eso dice la Biblia, hay algunos que cierran el reino, pero hay otros que abren el reino de los cielos. Imagínense con tanta imposición, con ese espíritu de legalismo. Cierras el reino de Dios a la gente. La gente dice, pero parece que complicado ser cristiano. Que si tienes que si no puedes llevar los pelos así, que si no te puedes maquillar, que si tienes que llevar falda, pantalones. Hay lugares donde los hombres se ponen falda, en lugares en el mundo donde se ponen falda, en Escocia los hombres se ponen falda. Imagínense, llegan a la iglesia y los hombres están con falda y las mujeres con pantalones, al revés. Entonces, ese espíritu de legalismo que a veces todos hemos caído en ese espíritu de legalismo, ¿okay? Cuando llegamos al Señor, que queremos que todo sea perfecto. Pero que el Señor nos ayude y tenga gracia y misericordia, porque con el legalismo lo único que hacemos es cerrarle las puertas a la gente. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pablo, dice mejor dicho, el apóstol Pedro, que venga un hombre, un profeta, lo que quiera que sea, tú tienes que estar seguro. Lo único que hará el profeta es confirmar lo que Dios ya te dijo. Para eso están los profetas. A mí vienen y me dan profecías y yo digo, bueno, Señor, solamente me está confirmando algo que tú ya pusiste en mi corazón, algo que tú ya me estás enseñando y me estás diciendo. Esto no me va a cambiar a mí el destino. Y si me da una profecía que no viene de Dios, como por ejemplo, llevo profeta a la iglesia, a nuestra iglesia madre y empieza ahí, porque quiero decirles algo, hay una diferencia entre fe y emoción, y a veces caemos en el emocionalismo. Debemos de tener cuidado con el emocionalismo. Sí, uno debe de gozarse, alegrarse, estar contento por el Señor, pero una cosa es fe y otra cosa es emocionalismo. Entonces llegó este profeta y bien la predicación, pero se empezó a emocionar demasiado y dice, y ustedes en 2 años, dice, van a salir de aquí, 2 años y unos cuantos meses estoy teniendo una visión y ahí van a hacer un cuarto y ese cuarto va a ser un cuarto de oración y ahí va a llegar la gente y la gente cuando entre ahí se va a sanar. Nada ocurrió, nada de eso ocurrió. Ni salimos en 2 años incluso hasta ahora sigue ahí en la iglesia nuestros papás espirituales, ¿ok? Siguen ahí, el cuarto hasta la fecha no lo veo. ¿Dónde está el cuarto de oración que dijo el profeta? Porque se puede caer en el emocionalismo. Entonces debemos de diferenciar fe y emoción. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando vas a la Biblia te vas a llenar de fe. Te vas a llenar de su Santo Espíritu. Y dice lo siguiente, Pedro, a ver, vamos a continuar. Dice, entendiendo, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, nadie puede llegar y coger la Biblia y decir, como muchas religiones que se han salido del camino de la verdad, como por ejemplo, hay una religión que se llama Jesús solo, porque
hay un texto en la Biblia que dice Jesús solo, y estuvo Jesús solo. O sea, no hay ni Padre ni Espíritu Santo. Y se tomaron ese texto. No, es que aquí la Biblia dice Jesús solo. O como, por ejemplo, hay otras denominaciones que no puede comer, por ejemplo, alimentos, ¿verdad? Te prohíben ciertos alimentos. Cuando la Biblia no dice eso. Porque sacamos de contexto una escritura. O dice, en los posteriores tiempos verán espíritus engañadores que prohibirán casarse. Porque se saca de contexto la Biblia, ¿ok? Se toma un versículo y la Biblia dice no es de interpretación privada. Yo no puedo venir y decir, pues esto significa esto, o esto significa lo otro. La Biblia misma se explica, ella misma se explica. En ella misma vas a encontrar la respuesta. De ella misma vas a sacar la doctrina. ¿Por qué atamos el hombre fuerte? Porque la Biblia dice, nadie, dice Jesús, nadie puede entrar a la casa de alguien fuerte si primero no se le ata. Jesús lo dice. Y les compartía que en Rusia, les compartía que ellos tienen dos misiles, Satán 1 y Satán 2. Pero lo que me llama la atención es que los generales de Rusia, ¿saben cómo les dicen a los generales de Rusia? Hombres fuertes. Yo cuando leo eso digo, Jesús. Los hombres fuertes. Entonces ya sabemos que la Biblia dice en Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Lo que está pasando ahí en esa región son poderes de las tinieblas. Dice, no es de interpretación privada. Yo no puedo venir y sacar de contexto un versículo de la Biblia, ¿ok? Vamos a continuar. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no fue traída la palabra de Dios por voluntad humana, sino fue de Dios. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios inspiró pastores, reyes, profetas. El Espíritu Santo inspiró a hombres que escribiesen este libro. La Biblia se escribe aproximadamente 1500 años, ¿ok? Aproximadamente 1500 años se escribe la Biblia, donde en la Biblia vamos a encontrar antropología, matemáticas, historia, poesía, Cantar de los Cantares, lamentaciones, ¿verdad? O dicen, ¿cuál es el libro de los enamorados? Cantar de los Cantares. El libro de los casados, Lamentaciones. Literatura. Oye, este libro, una bendición para... El libro más vendido en el mundo, la Santa Biblia. El libro más traducido, más que cualquier otro libro religioso. El primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg es el primer libro. ¿Cuál fue el primer libro? La Biblia. El libro más vendido, el libro más traducido. ¿Y saben cuál es el segundo libro más vendido? A ver. Les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo? A ver, a los estudiantes de la Biblia. El segundo libro más vendido en el mundo está la Biblia, el primero. O sea, no hay comparación. Tráeme cualquier libro religioso, no hay comparación con la palabra de Dios, con la Biblia. El segundo libro más vendido en el mundo es el Quijote de Cervantes. ¿Ya estudiaste el Quijote? ¿Te hablaron del Quijote? Luego después en los siguientes años van a seguir con el tema del Quijote. ¿Diga? El Quijote. El Quijote de la Mancha es el segundo libro más vendido. En mi
país había una canción que decía, Sancho Panza, 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 matado a su mujer. ¿También hay en Honduras esa canción? Porque no tenía dinero para irse en el tren. Eso le cantaban a los niños. En el tren había una loca y la loca, ¿cómo era que decía? Le decía así, viva Sancho Panza y su mujer, y yo también algo así. Nos cantaban a los niños y tú te quedas así embobado. ¿Qué tiene que ver Sancho Panza con la loca? El segundo libro más vendido es El Quijote de Cervantes. Pero ¿saben lo que me llama la atención de este segundo libro más vendido? Que tiene muchos textos bíblicos. O sea, el segundo libro más vendido, sacaron textos de la Biblia y los pusieron. Y es un libro que se estudia el día de hoy, un libro de literatura, uno de los que en el mundo entero se estudia el Quijote, lo miran. ¿Quién escribió el Quijote? ¿Cervantes no fue? Miguel de Cervantes, ¿no? Ah, vale. No hay comparación. Por eso, pueden venir profetas y gracias por los pastores, profetas que vienen, recibimos las profecías, pero yo me voy a ir a su palabra. ¿Ok? Sí, bien, y han dado profecías y han acertado. Y le damos las gracias al Señor por la gente que viene. ¿Ok? Entonces, una de las cosas, ¿ok?, que la Biblia nos dice, que el Señor le dijo a este hombre, ¿verdad?, a este maestro de la ley, para volver al texto principal y para entrar en esta recta final. Dice lo siguiente, que se acercó a él y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas. Dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Ok? Vemos como Jesús, él vivía una vida disciplinada. Jesús no vivía una vida de lujo. Él se disciplinaba. Vemos, como habíamos hablado del desierto, ¿ok? Del desierto habíamos visto que el Señor ayunó, ¿verdad? 40 días y 40 noches. Él vivía una vida incómoda. Le estaba diciendo, si tú me vas a seguir, te vas a tener que incomodar, le estaba diciendo el Señor. Y habíamos estado hablando del ayuno, ¿ok? Que es importante que nos tomemos tiempo para ayunar. Un cristiano a la semana, por lo menos una vez tiene que ayunar. Un desayuno, hasta mediodía, por la tarde. Porque la Biblia dice que en el ayuno tú te acercas a Dios, ¿ok? Porque el ayuno es para acercarte a Dios. No es para que tú solamente dejes de comer. O sea, porque tú puedes dejar de comer, pero si no lees la Biblia y no te acercas a Dios, para nada te sirve ese ayuno. El ayuno te va a dar sensibilidad. Sensibilidad, que es una de las cosas que el Señor también nos sana. ¿Ok? Hay una enfermedad que se llama lepra. Y la lepra, una de las características es que la gente pierde la sensibilidad. El día de hoy tenemos un mundo leproso que no tiene sensibilidad. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, estábamos leprosos, sin sensibilidad. Por eso el dolor es bueno. Los leprosos anhelan tener dolor. A nosotros a lo mejor decimos, ¿por qué me duele? Pero el dolor es una bendición. Y vemos que el Señor sanó leprosos. Les devolvió la sensibilidad. Cuando el Señor viene a tu vida, te devuelve la sensibilidad. Por eso el día de hoy, al principio de este culto decía, vamos a ayudar, ¿verdad? Vamos a ayudar a Ucrania. Debemos de ser sensibles también con esa gente que está ahí sufriendo y padeciendo. Es una de las cosas que el Señor nos devuelve, la sensibilidad. Porque el Señor le dice a este hombre, dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, a veces a los discípulos les tocaba, parece ser, dormir en el suelo. Entonces, al ver esto los discípulos, ¿qué iba a ocurrir? Iban a ver a lo mejor a alguien en la calle y iba a decir, yo sé lo que es dormir en el suelo. Porque solamente tú entiendes a una persona cuando tú pasaste lo mismo.
Tuviste un dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de muela, ¿verdad? Yo sé lo que es dolerme la muela, ¿verdad? Eso es tremendo. No le deseo a nadie que me duele la muela. Y ves a alguien al lado tuyo que, me duele la muela, y te va la cara hinchada y dice, uy, digo, qué bárbaro. Digo, yo lo he pasado, digo, no, eso es terrible, ¿verdad? No sé, o algo que te pasó y tú ves que a tu prójimo le pasa. Y dices, yo he pasado por eso. ¿Qué ocurre? En ese momento tú empiezas a sentir compasión por la gente. Entonces, el Señor dice, si vas a seguirme, que sepas que te vas a incomodar. Que sepas que vas a tener que ayunar. Vas a tener que disciplinar tu carne. Disciplino mi carne, dice Pablo, y la golpeo y la pongo bajo mi servicio. Disciplina tu carne para leer la Biblia. No dejes de leer la Biblia. Todos los días, vea la palabra de Dios. Que sea Él lo primero, ¿ok? Uno de los votos que les he dicho que hice ya hace años atrás es levantarme y no comer nada hasta que no leo la Biblia. No como nada hasta que no me leo un salmo. ¿Qué tardas en leerte? El Salmo 1, que tiene 6 versículos. ¿Qué tardas en leerte? 20 segundos. Un Padre Nuestro, 30 segundos. Ya está, voy a comer. Pero no voy a poner al Señor en segundo lugar. Voy a honrar a Dios. Por eso Pablo dice, disciplino mi carne. Disciplina tu carne. Porque a tu carne le gusta. A tu carne le gusta la vanidad, le gusta el vicio, le gusta el pecado. A la carne le gusta el pecado. Como una hermana me decía, hola hermana, saludos, ¿qué estás haciendo aquí? Voy a comprarme mi tabaquito. Pues hay que disciplinar y todas esas cosas se van a romper con el ayuno, con la palabra de Dios. Otra de las cosas importantes es el bautismo. ¿Todos estamos bautizados de aquí? ¿Está bautizada? Pues vamos a ver si hacemos pronto bautismos. Porque el bautismo, ¿y tú estás bautizada, Jaque? Vale. Vamos a ver si hacemos pronto bautismo, es importante, ¿ok? Porque hay varias personas que necesitan bautizarse. Es vamos a decirlo así, es algo muy importante el bautismo. Muy importante, ¿ok? El bautismo es muy importante y vamos a ver si lo hacemos lo más pronto posible. Entonces, tómate todos los días. A veces te enfrías o te levantas desanimado. No quiero leer la Biblia, no quiero orar. Bueno, pues tú dirás a la carne y no vas a comer hasta que no te pongas las pilas. Vas a leer la Biblia y vas a orar, si no, no comes. Verás cómo orar. Sí, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está? Rápido va tu carne a correr a leer la Biblia. A orar. Porque sabe que si no, luego no hay premio. Ok, entonces una de las cosas que el Señor le dice, te vas a tener que incomodar, le dijo a este hombre, ok, porque esto también esto va a demandar de fe, va a demandar de fidelidad, porque vamos a decirlo así, la fe es de fidelidad, de ser fiel en lo que Dios te dio. ¿Qué es lo que Dios te dio? Dios te dio a Jesús. Y en la fidelidad va a haber momentos que se van a levantar obstáculos. El Señor, una de las cosas que va a decir es, tú eres fiel en lo poco, yo te pago en lo mucho. Pero tienes que ser perseverante, porque la fe va de mano con la fidelidad. Y por ejemplo, el día de hoy está aquí, yo les felicito que son fieles. Porque están en los cultos, están recibiendo palabras, están recibiendo enseñanza. Y quieran o no, ya hay cosas que tú las estás viviendo. Hay otras cosas que las estás aprendiendo.
El día viernes me pasó, el día viernes nos pasó. De repente sonó un teléfono aquí. Cuando justo iba a compartir, era una palabra que el Señor me había mostrado estos días. Y de repente suena el teléfono y ¿saben qué pasó? No les compartí la palabra. Y dije, ya justo les voy a compartir la palabra. Sonó el teléfono y distrajo toda la predicación. Y no les pude compartir lo que el Señor me había enseñado durante estos últimos días. Que es la palabra rema. Cuando una palabra se te hace rema o se te hace viva. Y tú empiezas a aplicar y empiezas a ver que funciona esa palabra. Y una de las cosas que el Señor me enseñaba estos últimos días les hablaba del tema de los ministros, de los bueyes. Sin bueyes, dice, falta el trigo, falta la cosecha. Los bueyes son los ministros de Dios. Hace años atrás, cuando me convertí, me había quedado justo en esta parte y no les pude compartir esta parte. Me levantaba aquella mañana con mi esposa, aquel enero, era un domingo de enero del año 2011, exactamente no me acuerdo del día, pero sí me acuerdo del año y me acuerdo del mes. Enero del año 2011. Enero del año 2011 salíamos en ese momento era mi novia. Y teníamos un problema esa mañana, discutíamos por el teléfono. Nos habíamos comprado un par de teléfonos y discutíamos por el teléfono. En ese entonces estaba de moda la BlackBerry. ¿Se acuerdan de la BlackBerry? Pero en la iglesia a la que asistía, 2 ministros se habían puesto de acuerdo. El ministro de la casa y un ministro de otra iglesia se habían puesto de acuerdo. Y al ponerse de acuerdo, ustedes no saben el poder que hay cuando 2 ministros se ponen de acuerdo. Imagínense 3, imagínense 4. Cuando la iglesia y el cuerpo de Cristo se pone de acuerdo. Imagínense el impacto espiritual que hay. Ese día se habían puesto de acuerdo 2 ministros. Yo llegaba al culto, escuchaba la palabra, me gustaba la palabra. Yo decía, me gusta lo que predica el pastor. Pero el pecado se seguía enseñoreando de mí. Pero ese día, esa mañana que yo llegué, escucho la palabra, salgo y yo noté claramente cómo en el espíritu algo se rompió. Y el Señor me lo mostraba en estos días. Algo se rompió en el espíritu. ¿Saben qué? Desde entonces mi vida no volvió a ser la misma. Ese día salí, fui libre. Libre de los vicios, libre del alcohol, libre de la promiscuidad, libre de la pornografía, porque 2 ministros decidieron ponerse de acuerdo. La Biblia dice, uno hará huir a 1000 y 2 a 10,000. O sea, por eso esta mañana cuando estamos aquí, yo decía, se mueve una atmósfera, primeramente estamos en un tiempo de renuevo, ¿ok? Es un tiempo de renuevo. Pero yo decía, pasen todos, no se pierdan de recibir oración. Hay personas que se fueron sin oración. Bueno, se fueron sin oración, pierdo yo no pierdo. Pues pierde la persona que se va sin recibir oración. Me da tristeza, porque hubo alguien que yo le llamé y le digo, ven para acá para que oremos. Y me dijo, no. Me dijo, bueno, pues nada. ¿Qué voy a hacer? No te voy a obligar, esto no es obligatorio. Hubieron 2 personas que se fueron esta mañana sin oración. Entonces, cuando te cae esa palabra rema, tú la empiezas a aplicar, ¿ok? Y le empiezas a aplicar y ves que empieza a funcionar. Pero todas aquellas palabras remas que vayan cayendo a tu corazón, empieza a aplicarlas y vas a ver que va a funcionar. Pero tiene que hacerse rema, ¿ok? Porque a veces solamente se queda en la mente. Puede ser que yo lo aplique un cierto tiempo, pero luego lo deje de aplicar. Porque hubo persecución por causa de la palabra. Porque hay persecución por causa de la palabra. Pero como yo ya sé que eso funciona, aunque el diablo se levanta a perseguir, yo ya sé que eso funciona. Diablo, a mí me vas a venir con tonterías. Quieres levantar obstáculos, problemas. Y esta mañana me pasaba. Porque una de las cosas que el diablo quiere hacer es que tú peques. Porque cuando tú pecas, le das derecho legal a él. Y te roba la bendición.
Salíamos al culto esta mañana y de repente mi hija empezó con la pataleta y empezó a llorar y yo me encendí y le digo, mira, le digo, vete para el baño. Porque el diablo lo que quería era que yo la golpee, que yo saque el cinturón y la dé. Quería que yo peque, porque si yo pecaba me quitaba parte de la bendición, o si no toda la bendición de lo que el día de hoy íbamos a vivir y de lo que el día de hoy iba a compartir. Digo, vete para el baño. Y se fue para el baño y en esto yo tuve que entrar con el niño al baño y cuando entró al baño seguía. Y se arrebató más. Y estaba en ese momento me llené de ira. Y dije, ven para acá. Y la puse en la mano. Y dije, vamos, voy a orar. En el nombre de Jesús, diablo. Tú quieres robarnos hoy la bendición, pero no te voy a permitir que nos robes la bendición. ¡Te ato! Y abajo, a lo mejor el vecino estuvo orgulloso. Y yo, ¿qué lío hay allá arriba? Te ato en el nombre de Jesús y abandona su cuerpo ahora. Porque, ¿saben qué? Como ya ve que tú no puedes pecar, empieza a usar a la gente que está alrededor tuya. Y la usa como marionetas para ofenderte, para humillarte, para que tú peques. Y al pecar tú, te roba la bendición. Pero dice, no, pecó. Y salió de ahí, yo, diablo, en el nombre de Jesús, te ato, destruyo tu poder y tu influencia. Sueltas ahora mismo la vida de mi hija. Y en eso salió por ahí, la abuela la agarró, ¡sí, diablo, en el nombre de Jesús! La abuela salió detrás y... yo me has gastado mi energía, hubieses orado tú. Es lo que el diablo quiere hacer, que tú peques para robarte la bendición. Y así es el diablo. Salía con mi esposa al culto y tremendo jaleo y tremendo problema. ¿Por qué? Como le pasó al Señor, levanta en los siguientes versículos vemos que levanta este problema porque había un hombre en Gadara que iba a ser liberado. Entonces tú a veces te vas a levantar y tomar autoridad, vas a tener que tomar autoridad porque Dios te dio autoridad. Para que tú le digas a ese problema, en el nombre de Jesús, calla, problema, enmudece. Cierra tu boca, diablo, te ato, te echo fuera en el nombre de Jesús. Tú no me vas a robar la bendición. Así que aquí voy a ir terminando y voy a ir cerrando. No dejes que el diablo te robe la bendición. Dice entonces aquí la Biblia lo siguiente. Para terminar, dice, Jesús dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas, el ayuno, importante, ¿ok? Tómate un tiempo para ayunar. No dejes de leer la Biblia. Dice, meditarás de día y de noche para que todo te vaya bien. De día y de noche. Tómate tiempo con papá. ¿Ok? Avance hacia el ministerio. Avance a ser ministro, a servir al Señor. No quiero dejarles de contar este testimonio. Entonces salíamos con mi esposa a la iglesia. Pero ¿saben qué? Como había fuerza espiritual, como dos ministros se habían puesto de acuerdo, ya no eran 1000, sino 10,000, había una potencia de 1000. Eso no dejó que ese problema, esa mañana, no nos dejase ir a la casa de Dios. Aunque el diablo levantó un problema, pero como había mucha fuerza espiritual, el Señor nos llevó a su casa y ese día empezó un nuevo tiempo para nosotros. Por eso, avancen hacia el servicio a Dios y dice la Biblia, va a haber cosecha, va a haber bendición. ¿Ok? Por eso esta mañana también hemos... A ver, los que estuvieron aquí, ¿qué les pareció el culto esta mañana? Bueno, que sí, buena la palabra que nos trajo el pastor.
Porque al principio le parece que le costó un poquito arrancar, pero luego cuando arrancó, bien, lindo los testimonios, todo lo que nos contó. Personas el día de hoy no van a hacer lo mismo, no van a ser las mismas de cómo llegaron, ni como vivían antes. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta preciosa tarde. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, una vez más, Señor, que tú eres fiel y siempre, siempre, Señor, nos ayudas, nos respaldas y nos bendice. Yo bendigo tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, resplandecer tu rostro sobre tu iglesia, papá. Espíritu de Dios, bendigo, Señor, Espíritu Santo, todas las personas que se encuentran, Señor, en este lugar, papá. Y gracias, Señor. Yo declaro el reino de los cielos sobre sus vidas, Señor. Y esta palabra, Espíritu de Dios, que traiga, Señor, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.